Luciano, podemos hablar de la situación de los despidos que hubo en estos últimos días, donde el presidente Fernández pidió que estas personas se reincorporen. Es el caso de Techin, ¿no es así? Los abogados laboralistas en las últimas semanas estábamos con algunas dudas respecto a lo que podría llegar a desencadenar en el ámbito laboral, digamos, la pandemia que azota al mundo, digamos, no solamente a Argentina. Sí. Y bueno, sabíamos que podía ser utilizado esta pandemia como un justificativo para tomar medidas de suspensión o de despidos a una gran cantidad de trabajadores y trabajadoras, porque, bueno, como ya por ahí lo hemos hablado con vos en otra ocasión, en la ley de contrato de trabajo se prevé una forma, digamos, la posibilidad de suspender el contrato de trabajo o de extinguirlo si es por fuerza mayor. Y dentro de la fuerza mayor se entendería de que la pandemia, digamos, esta situación que estamos atravesando, sí, se podría, digamos, tomar como una causa de fuerza mayor y habilitaría al empleador a tomar este tipo de suspensiones o despidos, porque está previsto en la ley para este tipo de supuestos. ¿Cómo se le comunica al personal? Bueno, obviamente los despidos se comunican fehacientemente por escrito, pero bueno, esto genera, digamos, no solamente la problemática social del despido, de quedarse despedido en un país donde hay un índice de desempleo alto, sino también abre la posibilidad que las empresas, por ahí algunas, actúen de manera oportunista, como lo hizo Techin. El tema es fundamentalmente, desde el Estado se han dado muestras de que se quiere cuidar de la fuente de trabajo, tratando de ponerle freno a esta situación de despedir trabajadores o de suspender. Muestra de ello es que ayer se sancionó un decreto de necesidad de urgencia, que es el 329, y ahí se prevé, digamos, una suspensión de los despidos o suspensiones por el término de 60 días, como una forma de frenar esto. Porque a raíz del caso de Techin, que es una de las empresas más fuertes de Argentina, le está dando un mensaje a los trabajadores y trabajadoras y sobre todo a otras pymes y otras empresas de menor envergadura, de que, bueno, están dando un mensaje de salir en este contexto de crisis, a despedir gente, con lo que eso implicaría las consecuencias, no solamente para el trabajador individualmente, sino para la sociedad en su conjunto. Entiendo de que es un momento, más allá de que la ley lo ampare o no, que es una discusión que hay que darla también, porque no es descabellado plantear una suspensión, pero hay que ayornarse al contexto en el que vivimos. Yo creo que si el conglomerado económico más grande del país no aguantó 10 días de cuarentena y sale a tomar este tipo de decisiones, ¿qué le queda a una pyme que viene arrastrando una situación penosa desde hace varios años? Entonces, sin duda, acá el gobierno con este decreto de necesidad de urgencia salió como a poner paños fríos, más allá de la conciliación obligatoria que después dictó. Lo que más o menos estamos en el tema, sabemos que este decreto también va a ser revisado por el Poder Judicial, seguramente, va a haber planteo de todo tipo, y que, bueno, no deja de ser una declaración más política que jurídica, porque hoy, por más que esté este decreto, las empresas podrían tomar esa decisión y cuestionar la constitucionalidad del decreto, porque en definitiva, como hay una ley que habilita la suspensión de los contratos y los despidos, esa ley, para poder contener, se debería sancionar una nueva ley que modifique la ley de contrato de trabajo y que establezca esta prohibición, digamos, hacerla por decreto. Si bien yo comparto que se haga porque es una muestra a los trabajadores y trabajadoras de que seguridad, de que se quiere cuidar el trabajo, pero también entiendo de que va a haber planteo de inconstitucionalidad, y bueno, eso será una de las consecuencias más de esta situación que estamos viviendo, que día a día pone a los trabajadores en una situación de incertidumbre. Veremos cómo se va desarrollando en las próximas semanas para ver cómo termina. A pesar de lo que dice la ley, lisa y llanamente, ¿hoy el que pierde es el trabajador, es el laburante con las leyes? Pierden todo, porque si bien el trabajador obviamente es la parte más débil del contrato de trabajo, cuando hablamos de los empleadores tampoco podemos meter a todos en la misma bolsa, es como decía yo antes, no es lo mismo una pyme que tiene 20 trabajadores a la realidad económica de una empresa multinacional, por ejemplo. Entonces, los despidos en ninguno de los dos ámbitos son algo que el Estado busca. Pero bueno, también es difícil resolver los problemas que genera la pandemia, porque bueno, el Estado no puede tampoco garantizar todos los sueldos o condonar todas las deudas que se van generando de contribuciones, de aportes. Hoy salió otro decreto de necesidad de urgencia, o sea, todos los días, a favor laboralistas, nos estamos leyendo uno o dos decretos que van resolviendo algunas problemáticas que se fueron dando después de la declaración de la pandemia y del aislamiento social preventivo obligatorio. Sí, medianamente casi todos los trabajadores, por ejemplo, de los medios, y aquellas personas que consumían medios, se sabía que se podía dictar una cuarentena el viernes pasado. Ya
desde la segunda semana fines de la primera semana de marzo, ya se empezó a despedir gente en fábricas grandes, por ejemplo en la construcción de la Malí 2. También se emitieron también las cartas para avisar a estos empleados que quedaban despedidos. En estos casos, tal vez en los últimos, ¿se puede llegar a hacer algo? Porque prácticamente se quedan sin goce de sueldo. A raíz de esto se habilita, digamos, para ese tipo de medidas. El Estado ahí, que es lo que se hace en la mayoría de los casos, es una conciliación obligatoria para intentar ver si las partes pueden llegar a reincorporar o al total o a, digamos, a un porcentaje de los trabajadores. También hay que resaltar de que cuando una empresa toma este tipo de medidas, se debe primero, previamente, cuando la empresa tiene cierta envergadura, hacer un plan preventivo anticrisis, se llama. Es una presentación ante el Ministerio de Trabajo, en donde el empleador dice, bueno, yo ante esta es mi situación económica, ¿no? Tengo estas pérdidas, tengo estos gastos mensuales, y bueno, y yo durante este tiempo tomé tales medidas antes de suspender a los trabajadores o antes de despedir masivamente. Entonces, ahí el Ministerio de Trabajo aprueba o no ese plan preventivo anticrisis que le habilitaría la suspensión, porque, digamos, recordemos que en algunos casos se puede dar fundado de que existan motivos para poder suspender trabajadores. No es una figura que está pensada como para que el empleador actúe de manera oportunista, sino que está para ser usada en caso de que se justifique. Pero ¿qué pasa? La pandemia, que no hay registro de esto en el mundo, afecta a todos los empleadores por igual. Entonces, si todos salen a suspender y todos salen a despedir trabajadores, las consecuencias pueden ser socialmente, inclusive peores a la propia pandemia. Porque imagínate que en un país donde ya tenemos más de 2 dígitos de desempleo, le sumamos una ola de suspensiones y despidos sin goce de sueldo, el panorama social para todos los trabajadores y trabajadoras, la verdad que se complica muchísimo. Por eso que en estos casos la única, digamos, la vía más rápida y la más sana para que transiten estos conflictos individuales o colectivos es el Ministerio de Trabajo, y eventualmente, obviamente individualmente cada trabajador podrá presentarse ante un tribunal de trabajo y reclamar. Pero en este contexto lo que tenemos que exigirle a los empleadores y para llevarle tranquilidad a los trabajadores es conservar las fuentes de trabajo, por lo menos hasta que la actividad económica vuelva a encauzarse. Pero la verdad que en Olavarría principalmente, como te escuchaba recién que el Intendente Azul decretó la emergencia también financiera, económica y administrativa, a veces desde el Ejecutivo no se dan buenas señales, porque imagínate que vos sos una pyme de Olavarría o una empresa multinacional que está en Olavarría y de repente ves al intendente de tu ciudad, como hizo el intendente Gali, que declara esta emergencia administrativa, económica y financiera. Le está dando la pauta al sector privado, al empresario, de que hay una situación de crisis que obviamente es innegable, pero si el propio municipio toma una medida como esa, entonces está invitando al privado para que haga lo mismo. A que haga una reducción de personal y se prepare para declarar la crisis. Exacto, o sea, es muy peligroso esta declaración que hace el intendente Gali en Olavarría y que encima fue replicada en Azul. Porque ¿qué mensaje le estamos dando al sector privado? ¿Qué mensaje le damos al que tiene la pyme? ¿Cerrar las puertas y sacar a todos tus trabajadores afuera? Yo entiendo de que la normativa habilita este tipo de maniobras. Eso es lo más triste de la situación. Por más que hayan sacado un decreto ayer que intente, digamos, darnos una herramienta a los abogados para poder defendernos ante esta situación, nos encontramos con que desde el Ejecutivo no se dan buenas señales tampoco. Claro. Y que no vamos a resolver esto con un decreto por más buena voluntad que tenga el Ejecutivo Nacional. De esta crisis se sale primero aguantando, por lo menos hasta que se termine la cuarentena. Y después de eso, bueno, se verá. Para eso, hoy mismo salieron mecanismos, que ya te lo voy diciendo, el decreto 332, que prevé para el sector privado, para los empleadores, una serie de medidas para poder pagar sueldos, para poder prorrogar deudas, para reducir contribuciones patronales hasta un 95%. O sea, hay opciones para poder paliar esto un poco más adelante y cuando la producción se recupere, se volverá a la normalidad. El tema es que, como te decía al principio, si el principal conglomerado de empresa, que es Techin, no aguantó ni 10 días, si el intendente de Olavarría, a los 12 días de la cuarentena, dicta la emergencia económica, ¿qué clase de mensaje le estamos dando al sector privado? Hay que trabajar mucho para salir de eso. En el peor de los casos, cuando empieza el tema de los despidos y demás, ¿hay una normativa, hay una ley que indica quiénes serían los primeros, es feo decirlo, a quienes van a despedir? ¿Hay una cuestión de antigüedad? ¿Hay una cuestión de qué tipo? Para que la gente sepa, lamentablemente, como para prepararse, ¿no? Hay una ley que es la Ley Nacional de Empleo, que es la 24013, y ahí se prevé el mecanismo del plan preventivo anticrisis. Las suspensiones o los despidos deben empezar siempre por los trabajadores de menor antigüedad o los que tengan menos carga de familia. Si hay una persona que no tiene a alguien a cargo, bueno,
hay que empezar a suspender a ese. Pero cuando hablamos de suspensión también hay que aclarar una cuestión que es muy importante, porque existen dos tipos de suspensión en la ley de contrato de trabajo. Tenemos una suspensión que es la que hizo Techín, que es sin goce de sueldo, o sea que lo puede hacer por 75 días en el año, se puede suspender sin goce de sueldo. En este contexto, reiterámoslo, que te dejen sin sueldo 2 meses y medio, puede ser dilapidante para una familia. Y existe otra posibilidad que es la que, digamos, los empleadores deberían intentar llegar a acordar con los trabajadores, porque es cierto que hay que hacer un esfuerzo. Si el esfuerzo implica no pagar sueldo, eso no es un esfuerzo, es directamente sacarse el problema encima. Que es el del artículo 223 bis de la ley de contrato de trabajo, que prevé la suspensión del contrato de trabajo, pero el trabajador cobraría una prestación no remunerativa, ¿sí? Entonces cobraría su sueldo como prestación no remunerativa, que el empleador, si arregla eso individualmente o colectivamente con los trabajadores, no pagaría contribuciones sobre esa retribución que le da al trabajador. Que hay herramientas para poder sobrellevar estos meses la crisis, y después, bueno, se volverá toda la normalidad. El gobierno hoy sacó ese programa que prevé esos descuentos, que subsidian inclusive el sueldo hasta un porcentaje de los trabajadores del ámbito privado. Hay muestras de que se está queriendo conservar el trabajo de todos mientras se combate una pandemia. La verdad que si apelamos a la sensibilidad de algunos empresarios de Argentina, seguramente las consecuencias serían muy graves. Pero bueno, esperemos que a través de todo esto que se está hablando, se pueda llegar a conciliar en todos los sectores digamos, de la producción, y puedan sobrellevar la crisis, aunque sea este mes y medio, que uno espera que de a poco la actividad se vuelva a regenerar, y así poder empezar a volver a tener cierta normalidad. Este programa que sacó el gobierno salió hoy, o sea que habría que ver en los próximos días cómo se va desarrollando.